Miles de tanques de Egipto, Jordania, Siria. Rodearon a los israelíes después de solo 6 días. La guerra ha terminado. Israel ahora controla 3 veces y media más tierra de la que tenía hace 6 días. Los días en que el pueblo judío permanece pasivo frente a enemigos genocidas, esos días han terminado. En menos de 70 años, en establecer cuáles son las fuerzas militares más poderosas y formidables del mundo. Y por qué NET ha informado que Tel Aviv es la segunda ciudad del mundo para startups de tecnología, solo detrás de Silicon Valley en los Estados Unidos. Hemos mantenido 25 años, pero la verdad es que India e Israel han estado profundamente conectados durante cientos de años. Israel es uno de los países más poderosos del mundo. Y lo absolutamente impresionante de este país es que Israel ha librado 6 guerras, 2 intifadas, una amenaza de terrorismo continua, un boicot económico y un aislamiento diplomático de casi todos sus países vecinos. De hecho, durante las primeras 5 décadas, promediaban una guerra importante por década. Ahora, para un país que está tan ferozmente involucrado en la guerra, Israel ni siquiera es un país grande. Son más pequeños que Kerala, con una población inferior a la mitad de Mumbai, y carecen de recursos naturales. Mundo, y lo más importante, es literalmente la 8ª nación más emprendedora, con un Producto Interno Bruto de 480.000 millones de dólares. Son el 10º exportador mundial de armas y, crucialmente, el 8º país más poderoso, superando a naciones petroricas como Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. La pregunta es, a pesar de no tener ningún recurso natural, sin vastas tierras o población, con un entorno tan hostil alrededor de las fronteras, ¿cómo se convirtió Israel en una nación tan desarrollada y rica? ¿Cómo se convirtieron en un país tan poderoso en términos de poder militar y geopolítico? ¿Cómo se convirtió Israel en un centro de startups a pesar de estar en el epicentro de la guerra? Y lo más importante, como indios, ¿cuáles son las lecciones que necesitamos aprender del increíble ascenso de Israel? Este video es presentado por Cuckoo FM, pero más sobre esto al final del video. Esta es una historia que se remonta al 14 de mayo de 1948, cuando Israel acababa de declarar su independencia y al día siguiente mismo fueron atacados no por 1, no por 2, sino por 5 países diferentes simultáneamente. Y estos ejércitos vinieron de Egipto, Siria, Jordania, Irak y Líbano. E Israel no solo estaba en desventaja numérica, sino también superada en armamento, porque todo lo que tenían eran unos pocos aviones y armas enviadas por Stalin. Así que obviamente todos esperaban que los árabes ganaran. Pero ¿saben qué? El mundo quedó asombrado al ver a los árabes retirarse repentinamente de sus posiciones en todas direcciones, incluyendo los altos del Golán, Jerusalén y la Franja de Gaza. Los israelíes no solo vencieron a los ejércitos, sino que también capturaron el oeste de Jerusalén, el este de Gaza y el norte de Acre. La pregunta es, a pesar de tener un ejército tan grande, a pesar de tener muchas más armas que Israel, ¿por qué se retiraron estos soldados árabes? Bueno, resulta que los israelíes tenían un atributo que los árabes no tenían, que era una estrategia psicológica. Sí, escuchaste bien eso. En medio de la guerra los israelíes realmente se quedaron sin bombas y artillería. Fue entonces cuando a uno de los soldados se le ocurrió usar botellas de seltzer. Para los que desconocen, las botellas de seltzer son simplemente recipientes de vidrio para guardar refrescos. Al dejar caer estas botellas desde grandes alturas, producían el mismo sonido de silbido que una bomba y un estallido fuerte al explotar. La mejor parte era que eran muy baratas, fáciles de adquirir y estaban disponibles en abundancia. ¿Sabes qué? Los israelíes reunieron tantas celdas de botellas como pudieron. Las cargaron en un avión fumigador y las lanzaron sobre las áreas árabes cercanas. Y estas caídas de botellas hicieron tanto ruido que los árabes estaban convencidos de que estaban siendo bombardeados. Y dado que los soldados en tierra no podían enfrentarse a las bombas que caían del cielo, huyeron de esas áreas. Además de eso, los israelíes utilizaron una extraña arma llamada la Davidka, que nuevamente era un arma poco sofisticada que ni tenía la precisión ni tenía la capacidad de causar mucho daño. Pero incluso entonces, los israelíes la utilizaron para alejar a las tropas de Safed y los altos del Golán. La pregunta es, ¿cómo es eso posible? Bueno, resulta que esta arma hacía un ruido tan fuerte y tan estruendoso era este ruido que la mayoría de los árabes
Pensaron otra vez que los israelíes usaban un arma secreta mortal. Y algunos incluso pensaron que tenían una bomba atómica. Y debido a que los árabes eran muy malos con la coordinación, ninguna de las unidades del ejército pudo realmente averiguar qué diablos estaban haciendo estos israelíes. Por lo tanto, la mayoría de ciudadanos árabes empezaron a desalojar las aldeas, causando que incluso los soldados árabes huyeran de los territorios. Esto resultó en que Israel controlara no solo su estado, sino también el 60% del área propuesta para el Estado árabe, gracias a la combinación con otras técnicas inteligentes. En 1967, cuando Egipto, Irán, Siria y Jordania atacaron a Israel, este último había recopilado información de inteligencia tan precisa que bombardeó los aeropuertos egipcios antes de que su fuerza aérea pudiera despegar, paralizando al ejército y tomando control de gran parte de la península del Sinaí. Y encima de esta inteligencia militar, tenemos al legendario equipo del Mossad. Una clásica historia del Mossad involucra al legendario espía Eli Cohen, enviado por Israel a Siria como un acaudalado empresario dispuesto a financiar el poder sirio. Organizó fiestas lujosas, financió el creciente partido sirio y se acercó tanto al liderazgo sirio que le permitieron visitar los puestos avanzados sirios e incluso se dice que le ofrecieron el puesto de ministro de defensa adjunto de la propia Siria. ¿Ahora te das cuenta de lo loco que es esto? Así que no solo recopiló información, sino que incluso ofreció ayudar a los sirios plantando árboles de eucalipto en los puestos avanzados para que los soldados pudieran escapar del abrasador calor del sol. Gracias a estos árboles e información de Eli, los israelíes determinaron exactamente las ubicaciones de los puestos sirios. Por lo tanto, en la Guerra de los 6 días de 1967, los israelíes atacaron a los sirios usando estos árboles como referencias de ubicación. De manera similar, se dice que uno de los espías del Mossad, llamado Ashraf Marwan, era yerno del propio presidente de Egipto, Gamal Nasser. Y como resultado de esta extensa y aguda red de espionaje, Israel pudo recopilar tanta inteligencia que incluso antes de que el enemigo atacara a Israel, ya tenían el control de la guerra. Así es como, a través de tácticas militares e inteligencia, Israel pudo mantener a los árabes fuera de su territorio, sin causar ningún daño a sus propias tierras. Para comenzar, los israelíes sí recibieron una significativa ayuda financiera. Las guerras son muy costosas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo logró Israel hacer crecer su economía en medio de todas estas guerras? Para empezar, los israelíes recibieron una ayuda financiera significativa. Debido al Holocausto, las comunidades judías globales financiaron y recaudaron dinero para Israel, incluyendo préstamos sin intereses y asistencia. Esta cantidad rondaba las 65 millones de libras. Recibieron $850 millones de Alemania Occidental como reparaciones por el Holocausto durante 14 años, desde 1953 hasta 1966. De 1949 a 1973 recibieron una ayuda económica promedio de $122 millones anuales de los Estados Unidos. Pero lo que los hizo especiales y poderosos no es este dinero, sino las estrategias que desplegaron con este dinero para establecer una poderosa posición geopolítica en el mundo. La pregunta es, ¿cuáles eran exactamente estas estrategias? Bueno, la causa raíz de esto radica en el sistema educativo de Israel, que es muy diferente al de India. Y es aquí donde te das cuenta de lo absoluto fracaso que es nuestro sistema educativo. ¿Sabes, chicos? Hemos producido más ingenieros en los últimos 15 años que toda la población de Israel. No obstante, la calidad de nuestros ingenieros es tan deficiente que actualmente los reclutadores masivos contratan a ingenieros indios como mercancías. Y no es porque estas empresas sean malas, sino porque nuestros ingenieros, incluyéndome a mí, no tienen una habilidad de ingeniería competente para agregar valor al mercado. La pregunta es, ¿por qué? Bueno, resulta que, mientras a nuestros estudiantes de ingeniería se les hace diseñar proyectos de ingeniería, solo por el bien de las calificaciones y la entrega. En Israel, porque no pueden permitirse tener talento sin habilidades. Evalúan estrictamente los proyectos en función del problema específico de la industria que su proyecto resuelve. Por ejemplo, aunque la mayoría de nuestros estudiantes abordan temas como la escasez de agua, riego, gestión del tráfico, desafíos de defensa y ciencia de datos, esto no resuelve realmente un problema industrial. Los estudiantes israelíes realmente abordan problemas del mundo real como la escasez de agua, el riego, la gestión del tráfico, los desafíos de defensa e incluso problemas médicos. Mientras a nuestros estudiantes de ingeniería se les enseña sobre tecnologías irrelevantes que ya quedaron obsoletas hace una década, el plan de estudios israelí se cambia periódicamente para adaptarse a la necesidad específica no solo del mercado interno, sino incluso del mercado internacional. Porque para ellos, cada centavo invertido en la educación necesita rendir dividendos a la economía o al poder intelectual del país.
¿Y el resultado? Bueno, en la década de 1960, mientras el país sufría debido a la escasez de agua, uno de los ingenieros llamado Sim Chablas inventó el icónico riego por goteo, gracias al cual el consumo de agua de una granja se podría reducir en un 60% y el rendimiento de los cultivos podría aumentar en un 90%. Así que hoy, su empresa Netafim es una potencia global, con más del 30% de participación en el mercado global de riego por goteo y vende sus productos en 110 países, incluyendo India. Y eso es un poder blando increíble. De manera similar, una vez un científico israelí estaba harto del dolor estomacal crónico, por lo que terminó creando una cámara desechable digerible que ahora se utiliza en todo el mundo para diagnosticar infecciones, trastornos intestinales y cánceres en el sistema digestivo. Es una maravilla médica gracias a la cual hoy podemos acceder a esas áreas del sistema digestivo que estaban completamente fuera de alcance en ese momento. Para colmo, dado que los israelíes constantemente tenían cohetes disparados contra ellos, Israel junto con los Estados Unidos desarrollaron una tecnología llamada la cúpula de hierro, que es con mucho el sistema de defensa aérea más sofisticado del mundo. Y la belleza de esta tecnología es que puede derribar 1000 cohetes en movimiento en pleno vuelo con una tasa de intercepción del 90%. Y esto es lo que parece. Y hoy Israel tiene 300 centros de I+D con Apple, Amazon, Facebook, Google e Intel, todas estas empresas buscando solo una cosa. Y eso es para extraer lo mejor del talento de clase mundial de los israelíes. Además de eso, en la década de 1990, el gobierno israelí se dio cuenta de que debido a las guerras y las condiciones fronterizas hostiles, muy pocas empresas extranjeras estaban dispuestas a invertir en Israel. Entonces, mientras los israelíes eran geniales desarrollando tecnologías, no sabían cómo comercializar y escalar sus empresas porque el mercado en Israel mismo era demasiado pequeño. Es decir, supongamos que desarrollaste un sistema de gestión de almacenes para una empresa de comercio electrónico en India, que puede gestionar 100.000 almacenes juntos, 000 almacenes juntos o 100,000 almacenes juntos. Entonces, seguramente hallarás un lugar en el mercado con una gran empresa como Reliance o DeMart. Pero la población de Israel en sí era tan pequeña que este producto de gestión de almacenes para 100.000 almacenes no pudo encontrar un mercado en Israel. ¿Sabes? La política revolucionaria del gobierno de Israel transformó permanentemente la economía del país. Esta iniciativa se llamó el Fondo Yosma, que era un fondo de capital de riesgo gubernamental. En esta política se invitó a inversores internacionales a financiar startups israelíes, con la condición de que el gobierno aportaría el 40% de la financiación si las empresas extranjeras invertían el 60% restante. Si una empresa invierte $6 millones en una startup tecnológica israelí, el gobierno cubriría los $4 millones restantes. Y además de invertir, el gobierno también dio a los inversores la opción de recomprar la participación de manera económica en 5 años. Básicamente, el gobierno de Israel asumiría el riesgo de invertir y vender su participación, por el cual todos los beneficios pueden ser tomados por el inversor existente o el nuevo inversor. Ahora, ¿te das cuenta de lo buena que es esta oferta? Es como si el gobierno indio mismo invirtiera en Ola y pidiera a SoftBank que se uniera a él. Cuando Ola se convierta en una gran empresa tras 5 años, SoftBank podría comprar la participación del gobierno indio. Así que no es tan sorprendente que inversores de todo el mundo acudan a invertir en estas startups israelíes en etapa temprana. Los fondos Yosma reunieron $263 millones para 164 startups, $100 millones de los cuales provenían del gobierno. Para 164 startups, $100 millones de los cuales provenían del gobierno. ¿Y sabes qué? Hoy valen más de $3.000 millones. Cuando las firmas de capital de riesgo vieron valor en las startups, como en la avalancha de financiamiento de 2021, Israel experimentó un auge en la financiación de startups en los años 90. Y avanzando rápidamente hasta 2022 hoy, Israel se ha vuelto tan significativo, si no más significativo que el propio Silicon Valley. Por lo tanto, los israelíes ahora construyen tecnología avanzada y la venden a empresas de Estados Unidos, generando mucha riqueza para su país. Algunas startups como Mobileye, creadora de sistemas de autos autónomos, se vendió a Intel por $15.3 mil millones, $1.000 millones. SanDisk adquirió la empresa de unidades Universal Serial Bus M-Systems por $1.6 mil millones, $1.000 millones. Google adquirió Waze, creador de actualizaciones de tráfico en tiempo real en mapas, por $1.3 mil millones, $1.000 millones. Se realizaron acuerdos de millones y miles de millones de dólares en diversas áreas como alimentación, videojuegos, medicina y ciberseguridad. Esta es una razón por la que hoy Israel es conocida como la nación de las startups, con más de 6.000 startups y tiene un capital de riesgo per cápita
que es 28 veces mayor que el de los Estados Unidos. Y algunas de estas startups incluso terminaron sentando las bases para el poder geopolítico de Israel. La pregunta es, ¿cuál es la relación entre las startups israelíes y el poder geopolítico de Israel? Resulta que estas startups también construyeron la industria de defensa de Israel. En resumen, los israelíes comprendieron que si continúan gastando el 30% de su Producto Interno Bruto en guerra y comprando armas extranjeras, su economía no crecerá. Por lo tanto, crearon una industria armamentística interna capaz de fabricar armas para Israel y mercados internacionales. Y todo gracias a su educación específica de la industria e inversión en I+D. Al igual que la cúpula de hierro, Israel fabrica algunas de las armas más poderosas del mundo. Así que ahora su gasto militar se ha convertido en una inversión con la que han obtenido 11.000 millones de dólares simplemente a través de las exportaciones de armas. Además de armas, Israel suministra ciberseguridad e inteligencia a varios países globalmente. Esto, combinado con la inteligencia militar y la política de servicio militar obligatorio, hace que el ejército israelí sea uno de los más poderosos del mundo. Además de eso, Israel también ayudó a muchas otras naciones cuando estaban debilitándose. Por ejemplo, antes del 9/11, el Mossad alertó a Estados Unidos de un gran ataque en 2001. Apoyaron a India en la guerra Indochina. Entrenaron a un grupo de protección especial y al ejército de Singapur cuando nadie más se ofreció a ayudar. Y cada uno de estos favores aumenta la influencia geopolítica de Israel. Por lo tanto, debido a su inigualable fuerza, Estados Unidos otorga miles de millones de dólares en ayuda a Israel para mantener el control sobre los estados árabes y el Canal de Suiza. Mediante Jugad, inteligencia, educación, incubación e ingeniería, Israel ha emergido como una nación poderosa y progresista a pesar de las adversidades. Y esto me lleva a la última parte del episodio, que son las lecciones que India necesita aprender del increíble ascenso de Israel. Si deseas aprender más acerca de este impresionante país en tu idioma regional, consulta los programas de audio sobre la creación de Israel y el conflicto Israel-Palestina en la app Kuku FM. Kuku FM es la plataforma líder en India para aprender por audio, con una puntuación superior a 4.5 y más de 1000 audiolibros de no ficción en varios idiomas regionales. Mis libros favoritos en esta plataforma son Start with Why de Simon Sinek para negocios y El arte de la guerra para geopolítica. Así que si estos tipos de temas te intrigan, descarga la aplicación Kuku FM desde el enlace en la descripción. Pasando a las lecciones, lo primero que debes aprender de Israel es que en el mundo de la geopolítica, primero debes defenderte por ti mismo, antes de esperar que otros se pongan de tu lado. La sociedad judía, el ejército israelí y el Mossad establecieron una base sólida para Israel, que los Estados Unidos mismos comenzaron a financiar a Israel. Lección 2. El capital humano es una bendición si se utiliza bien. Se transformaron en una potencia intelectual y solo un dolor de cuello. Mientras nuestro sistema educativo está produciendo empleados educados en masa, los israelíes invirtieron en su talento y se convirtieron en una potencia intelectual. Al igual que hoy celebramos las glorias de India como un Sone Kichidia, si no nos esforzamos, en 20 años seguiremos anclados en el pasado. Diciendo, ya sabes, una vez que tenemos la fuerza laboral más joven y grande del mundo. Y por último y más importante, mientras en India a menudo nos conformamos con la mediocridad por miedo al fracaso, allí en Israel, a pesar de tener una frontera hostil, a pesar de luchar en 6 guerras, a pesar de la falta de recursos, el gobierno israelí tuvo la audacia de apostar por sus propias startups, para que pudieran fracasar temprano, pero eventualmente continuar liderando la revolución tecnológica del mundo mismo. Porque la cultura israelí cree en sudar en paz para que no sangres en guerra. Eso es todo por hoy, chicos. Por favor, revisa los materiales de estudio en la descripción. Si aprendes algo útil, presiona el botón de me gusta para alegrar a YouTube. Para más análisis de casos empresariales y políticos, suscríbete a nuestro canal. Gracias por ver. Hasta el próximo. Adiós.